Yo no sé si me van a odiar o si me van a querer. No sé si me odian o si me quieren. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pueblo situado en el departamento del Magdalena, en Colombia. Creció en un ambiente familiar rico en historias y tradiciones. Su abuelo materno, el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, fue una figura central en su vida y en su imaginario literario. Las historias que escuchaba de su abuelo, así como las experiencias de su infancia en Aracataca, marcaron profundamente su obra, dotándola de realismo mágico único. En 1947, García Márquez se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho, pero pronto descubrió su verdadera pasión por el periodismo. Durante sus años universitarios comenzó a escribir para varios periódicos, entre ellos El Espectador, donde desarrolló su estilo literario y su compromiso con la justicia social. Su experiencia en el periodismo influiría en su forma de narrar y en su interés por temas políticos y sociales. Gabriel García Márquez, el escritor que marcó una época en Latinoamérica. Pues Gabo era un genio, uno de las personas más importantes en la historia de la literatura universal, uno de los más importantes al lado de Cervantes, de los escritores en lengua española, y un gran tipo, un muy buen periodista, una muy buena persona, un tipo muy sensible. En una sola palabra, yo definiría a Gabito como mágico. La personalidad de Gabo era un ser caribe, eso era lo que era, totalmente caribe, auténtico. Era una mentalidad compleja, era un analista complejo, era un tipo muy profundo, siempre estaba mirando las cosas más allá de lo que las cosas mismas mostraban, una capacidad enorme para ver el alma de las personas con una sola mirada. Era impresionante la capacidad que tenía para saber exactamente cómo era una persona, apenas con mirarla unos segundos o unos minutos. Cualquier persona, una persona buena o una persona mala, tenía una capacidad enorme de lectura del alma humana, y yo creo que ese es uno de sus rasgos humanos más importantes y tal vez una de las herramientas como escritor y como artista más importantes. Él era un tipo con una energía muy especial, él era un tipo muy cálido por un lado, pero también irradiaba una especie de energía que lo hacía uno sentir siempre que estaba ante una persona fuera de serie. Era un tipo fuera de serie. Él tenía cosas como ver a determinadas personas y uno no ver nada de lo que él estaba viendo, y de pronto él empezar a hablar y uno ver lo que él estaba viendo y que estaba medio oculto para los demás. Si te lo digo en colombiano, un colombiano de clase media que a punta de disciplina y persistencia y esfuerzo llegó a la cumbre de la literatura, que es el premio mundial en literatura que se llama el Nobel de Literatura, que se lo han ganado los grandes de la humanidad. García Márquez vivió una etapa significativa de su vida en París, donde se estableció en la década de 1950. Allí continuó su carrera como periodista y comenzó a desarrollar su estilo único de escritura, que eventualmente lo catapultaría a la fama mundial. Sin embargo, mientras vivía en la Ciudad Luz, García Márquez también experimentó la pobreza y las dificultades económicas. Muchos escritores latinoamericanos de esa época lucharon y luchaban por ganarse la vida, enfrentando desafíos financieros y sociales.
Su experiencia con la pobreza y las adversidades en París contribuyó en gran medida a su visión del mundo y la temática recurrente de la injusticia social que se encuentra en muchas de sus obras literarias. Hacía periodismo en Colombia, un periodismo simpático. Y el periódico El Espectador necesitaba un corresponsal en Europa y lo nombraron a él. Pero vino de la desgracia, que era el gobierno de Rojas Pinilla, años 54, 55. Entonces, el periódico lo cerraron, la dictadura de Rojas Pinilla cerró el periódico y Gabo se quedó sin oficio en París y sin dólares. Pasó filo, pasó hambre y seguía escribiendo. Pero esa época no la vivió solo. García Márquez tuvo una figura central en su vida que frecuentemente pasa desapercibida, su esposa Mercedes Barcha. Mercedes fue mucho más que la esposa de García Márquez. Ella fue su compañera constante, confidente y apoyo inquebrantable. Desde los días de lucha económica en París hasta los triunfos literarios que siguieron, Mercedes estuvo siempre presente, proporcionando estabilidad emocional y apoyo práctico a su compañero. Además, Mercedes desempeñó un papel fundamental en su carrera literaria. Fue su primera lectora y crítica más confiable. Manejó las finanzas familiares y la logística diaria, brindándole a García Márquez el espacio y la tranquilidad necesarias para cultivar su genio creativo. La relación familiar de él, fundamental, era la de su esposa Mercedes, alrededor de la cual giraba toda la vida de García Márquez. Era el amor de su vida, su pie a tierra, la mujer que lo quería enormemente, que le organizaba toda su vida práctica y era la más cercana. Mercedes Barcha, la esposa de Gabo, la Gaba como se la conoce, para mí fue esencial en su vida y en su éxito. Tener a Mercedes fue quien hizo que Gabo fuera de verdad importante. Yo pienso que sin ella no se hubiera logrado. Gabo no hubiera podido ser Gabo sin Mercedes. Eso sí, te lo digo, que si yo hubiera podido empezar esta entrevista como a mí me hubiera dado la gana, Mercedes fue tan importante como Gabo. Fue una cosa impresionante. Ese tiempo en París, la que tenía la batuta era ella. Y quien logró que él escribiera y que eso se mandara fue Mercedes. Eso es. Y ella era muy orgullosa de eso, muy orgullosa. No lo decía, pero yo sabía. Lo dejaba ver. Era muy inteligente demasiado. Él le decía el cocodrilo sagrado. La Gaba era fabulosa, o sea, era muy fuerte y al mismo tiempo muy tierna, muy dulce. Y cuidaba mucho a Gabito, de verdad, ella lo cuidaba muchísimo. Gabriel García Márquez comenzó su carrera profesional como periodista, trabajando en varios periódicos y revistas de Colombia y otros países latinoamericanos. Una de las formas de trabajar más destacadas como periodista fue su inmersión total en los entornos que cubría. Él creía en la importancia de vivir y experimentar personalmente los eventos que luego relataba. Eso se convirtió en una característica distintiva de su estilo y se reflejó más tarde en sus novelas. Quienes compartieron tiempo con él hablan de su compromiso, rigurosidad y disciplina a la hora de trabajar. Miren cómo trabajaba don García Márquez, miren cómo trabajaba García Márquez. Mire, correcciones a mano, vea. Es que no es como Poncho Rentería, que hoy en día escribe columnas para periódicos y no se para a hacer una consulta. No, este señor sí se la ganaba bien ganada. Es que esto es una hermosura. Esto se llama un escritor profesional, con autocrítica, que corrige y corrige. De la forma de trabajar de García Márquez, eso sí es facilísimo para mí, disciplina. La disciplina era impresionante, impresionante. Todos los días, horas, o sea, era encerrado en su estudio si estaba en Cartagena, en su estudio si estaba en México, y con horarios muy definidos. Era muy disciplinado. Yo pienso que eso fue lo que más lo hizo grande, esa disciplina que tenía. La rutina cuando trabajamos juntos era todos los días hablar por teléfono,
En la revista, por lo menos una vez a la semana, una reunión para discutir los temas que íbamos a tratar. Y en las reuniones de consejo editorial, el plan era oírlo a él hablar y comentar sobre cómo se debían abordar los temas de actualidad en México para poner en la revista Cambio. Su oficina era su estudio. Él cotidianamente se sentaba a escribir desde por la mañana, no sé desde qué horas, desde las 9 o 10 de la mañana hasta pasado el mediodía, prácticamente todo el tiempo estaba él metido en su oficina escribiendo. Era calmado, era tranquilo, era agudo, era muy poco locuaz, muy divertido, con un gran sentido del humor y siempre con posturas originales frente a todos los temas. Era muy particular porque todas las propuestas periodísticas de él consistían, si podemos hablar de televisión o de cine, él le gustaba mirar el contraplano. Cuando todo el mundo estaba mirando hacia allá, él siempre quería ver las cosas de otro lado. Entonces siempre había una postura original frente a todos los temas. De una manera simple, de una manera sencilla, de una manera poco sofisticada, pero radicalmente opuesta a la visión de todo el mundo. Ese sentido de originalidad lo tuvo siempre en todo. Yo creo que él tenía unas herramientas muy importantes del periodismo para la literatura, que era hacer creíbles las cosas, y eso son herramientas periodísticas. Y su carácter de novelista lo enriquecía también como periodista, porque también hacía crónicas, bueno, buena parte de sus libros que son piezas periodísticas. Su carácter de novelista hacía que las cosas de la realidad también estuvieran recubiertas y engalanadas de una cantidad de elementos literarios y poéticos muy bonitos. Los inicios de García Márquez como escritor revelaron señales tempranas de su brillantez y su eventual importancia en el mundo literario. Desde una edad temprana, García Márquez mostró un talento excepcional para la narrativa y la observación aguda de la vida cotidiana. Él se volvió muy relevante por su literatura, sin duda, pero desde que él empezó como periodista, ya alrededor suyo la gente percibía que iba a ser un escritor muy importante. Ya había alrededor de suyo siempre, desde que fue periodista en Barranquilla, desde que fue periodista en Cartagena, de sus primeros inicios como escritor de cuentos en el mundo literario, se percibía que iba a ser un tipo muy importante. Y antes de salir 100 años de soledad, él ya era conocido por sus libros anteriores. Era pobre, se vendía poco y tal, pero ya era muy conocido mundialmente, de manera que cuando él empieza a escribir 100 años de soledad, él se cartea permanentemente con las personas que van a ser los más importantes de la literatura del boom latinoamericano, con Carlos Fuentes, con Vargas Llosa, con Cortázar, es decir, ya hacen parte de una cofradía que ellos todos le reconocían a García Márquez un talento enorme, que cuando sale 100 años de soledad es la ratificación de esa genialidad y de esa calidad a través de la explosión, que por eso se llama boom latinoamericano, porque él y otros, en ese momento Vargas Llosa, empiezan a vender novelas ya no solo en sus países, sino en toda la región y en España y en el mundo como nunca se había hecho antes. 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez, es una novela que ha dejado una marca indeleble en la literatura mundial y también ha sido un hito crucial en la carrera del autor y en la literatura latinoamericana en su conjunto. Publicada por primera vez en 1967, 100 años de soledad surgió en un momento de efervescencia cultural y social en América Latina. La novela se inscribe en el movimiento literario del boom latinoamericano, que vio surgir una generación de escritores que revitalizaron la narrativa en la región con su estilo innovador y su compromiso con la realidad del continente. Para mí la obra más representativa de Gabriel García Márquez y la más conocida, obviamente, es 100 años de soledad. Eso ya es, digamos,
otro nivel. 100 años de soledad ha sido la bomba literaria que regaló al mundo García Márquez. La síntesis de la película de García Márquez es 100 años de soledad. Sin duda la más completa, la síntesis de su universo, el final de todo el trayecto anterior, lo que más resume a García Márquez, es como la síntesis de todo. Cien años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron. Y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaba. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. 100 años de soledad catapultó a García Márquez a la fama internacional y lo estableció como uno de los escritores más importantes del siglo XIX. La novela ha sido traducida a decenas de idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en un clásico de la literatura universal. Su influencia se extiende a escritores de todas las latitudes y generaciones que han encontrado inspiración en su estilo narrativo y en su visión del mundo. Una de las características más distintivas de 100 años de soledad es su uso del realismo mágico, una técnica narrativa que combina lo fantástico con lo real de una manera única. Gabriel García Márquez crea un universo narrativo en el que lo sobrenatural y lo cotidiano coexisten de manera perfecta, dando vida a un mundo imaginario que refleja la complejidad y la riqueza cultural de América Latina. Yo creo que él creó un lenguaje propio basado en una experiencia muy personal, suya existencial, básicamente de su infancia en Aracataca, y en fin, una forma de ser muy caribe. Y él creó una manera de escribir única, muy sencilla en cuanto al objeto de lo que hacía y muy compleja al punto de ser universal de todo lo que significó esa escritura.
Su estilo narrativo es único, no hay nada que se le... Hay muchísimos que ahora quieren escribir como él, pero la verdad es que es único. Un lector de García Márquez que no lo haya leído antes se va a encontrar con todo un universo nuevo, un universo creado por el escritor especialmente para ese lector, un universo mágico, sofisticado, pero de cosas muy sencillas, con un lenguaje único, apasionante y muy musical. Gracias a García Márquez, los jóvenes se interesaron por leer. En Colombia, en Latinoamérica, la generación que ahora anda por 60 y 70 años, ya aprendió a leer con García Márquez, pues que era novedoso. Antes eran unas novelas costumbristas que, ¿no?, un poco sosas, un poco aburridas. Gabo y los cubanos hicieron la revolución del realismo mágico, que es el Caribe con sus ocurrencias mágicas. El uso no, eso es un invento, eso lo inventó él. O sea, lo lindo es que ahora todo el mundo habla del realismo mágico como si hubiera existido, y la verdad es que es una creación de él, innata de él. O sea, lo lindo es que la gente habla del realismo mágico casi como que si existiera, y lo lindo es que es parte de su creatividad. El logro más destacado en la carrera de García Márquez fue sin duda el Premio Nobel de Literatura, otorgado en 1982 por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real estaban combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente. Este premio le proporcionó reconocimiento a nivel mundial y consolidó su posición como uno de los grandes maestros de la literatura universal. Los premios y reconocimientos recibidos por Gabriel García Márquez, incluyendo el Premio Nobel de Literatura en 1982, son un testimonio del impacto profundo y duradero que su obra ha tenido en toda la literatura, el cine y otras manifestaciones artísticas. Su legado perdurará como uno de los pilares de la literatura universal. Sus obras se distinguen, muy al contrario, por una extraordinaria expresividad y una concreción realista a las que ningún resumen abstracto puede hacer justicia. Lo mejor que yo puedo hacer aquí es recomendar vivamente la lectura de sus obras a quienes no las conozcan, y eso es lo que acabo de hacer. Con estas palabras, le doy la cordial en buena hora de la Academia Sueca y le ruego reciba el Premio Nobel de Literatura de manos de Su Majestad el Rey. ¿Cómo se ve el mundo a los 54 años y con el Premio Nobel en el bolsillo? Un poco abrumador. Primero porque el Premio Nobel pesa mucho y segundo porque a los 54 años uno tiene todavía la esperanza de que dure mucho. ¿Pero pesa para bien o para mal? Para ambas cosas, es decir, pues, lo que pesa no es tan... El Premio Nobel pesa como responsabilidad, y eso es para bien. Pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae y que, en fin, yo creo que para mí no era necesaria. Gabriel García Márquez no solo fue un escritor excepcional, sino también una figura emblemática cuya obra trascendió las fronteras de la literatura para convertirse en un símbolo de la identidad y la cultura colombiana. Su importancia en la región y su legado perdurará en Latinoamérica como uno de los más grandes y de las más grandes contribuciones a la literatura mundial. Puso en los ojos del mundo América Latina. Yo pienso que ese boom latinoamericano que se inicia con él
con Carmen Barcells en Barcelona, ese boom donde él era el que más se distinguía, que estaba Vargas Llosa, estaba Cortázar. Ese boom implicó que todo el mundo empezó a mirar los ojos sobre América Latina y empezó a mostrar una América Latina que la gente seguramente no conocía, y se empezó el mundo a enamorar a través de la literatura de García Márquez de América Latina. García Márquez es fuera de serie. García Márquez es un escritor importante en la historia de la literatura en español, de toda la historia. Estamos hablando de Cervantes para acá, es decir, mal contados, estamos hablando de 6 siglos de literatura, y él es un personajazo en esa lista. En la historia de Colombia nadie la ha promocionado como lo hizo García Márquez. Es que además ha sido un premio Nobel vivo, caminante, pelietas, opinador, vivo con mucho registro periodístico, que era noticia cada rato. Entonces sí puso bien el nombre de Colombia. Está en los grandes, se le debe mucho a García Márquez, y a Colombia le sirvió porque era el país de García Márquez, y que un país produzca un talento, porque qué carajo, qué talento tenía, qué talento. Es un regalo de la vida a una nación. El 17 de abril de 2014 marcó el fin de una era en la literatura latinoamericana y provocó un profundo pesar. La noticia de su fallecimiento fue recibida con tristeza y conmemoraciones en todo el mundo. Gobiernos, líderes políticos, intelectuales y lectores expresaron su dolor por la pérdida de un gigante literario. Su influencia perdurará como una inspiración para escritores y lectores en todo el mundo, y su memoria seguirá siendo honrada como una de las figuras más importantes de la literatura del siglo XX. Si me pusieran a escoger la muerte, sencillamente no la escogería, me niego rotundamente. Yo la única opción que acepto es la de no morirse. Creo que la única cosa realmente importante que hay es la vida, lo importante es estar vivo, y creo que la muerte es una trampa, es una traición que se lo sueltan a uno sin ponerle la condición. Una vez cuando él se enfermó de cáncer en Colombia, hubo la necesidad, dijo el médico, de hacerle una transfusión de sangre, y nos llamaron para que hiciéramos donaciones. Entonces llevamos un poco de personas para donar sangre, porque en las primeras 24 horas era fundamental hacer una transfusión de sangre, y él no se dejó. Él prefirió esperar el tiempo para que su organismo produjera la sangre que hubiera que producir. Y tiempo más tarde yo le pregunté por qué, y me dice, porque qué tal que el secreto esté ahí, qué tal que el secreto esté en la sangre. Y entonces yo le dije, pero en la sangre, me dijo, mi vida, la vida de García Márquez, es una especie de milagro. Es una persona que nace en un pueblito en Aracataca, en unas condiciones que difícilmente uno hubiera podido imaginar que llegara a donde llegara. Y entonces él sabía de su talento, obviamente, porque lo tenía, y lo tenía de una manera definitiva y contundente, pero también pensaba, ¿y qué tal que los astros estén alineados de una determinada manera? No lo sé. ¿Qué tal que sea la sangre? No lo sé. Dejemos esto, porque este milagro de que una persona de Aracataca, él, haber llegado donde llegó, pasando por donde pasó, es lo más parecido a una alineación planetaria que es mejor no tocar. Eso es lo que yo llamo la inspiración. Cuando se llega a ese punto, no hay nada en este mundo ni un placer más grande que el de escribir. Ahora, llegar a ese punto es siempre difícil.